defino el riesgo como el impacto económico de la incertidumbre, ¿no? Imagínate que yo te ofrezco dos sobres, uno sobre vacío y otro con 10 millones de euros, o 3 millones de euros en cash, supongo que vas por el cash. Mientras que la probabilidad no ha cambiado, porque es 50-50 de equivocarte, lo que sí que ha cambiado es el impacto económico, porque es ahí donde verás que los datos, los test nos ayudan a reducir el riesgo, y al reducir el riesgo reducimos también la incertidumbre económica que tenemos. Bienvenidos al quinto episodio de nuestro podcast All You Need Is Data. En este episodio vamos a hablar sobre Data Driven Marketing. Lo vamos a hacer con Dieter Fotino, Director of Product Marketing en eDreams, también profesor de nuestro máster en Digital Marketing and Analytics en Mioti. Es un placer tenerte aquí con nosotros, Dieter. Muchas gracias, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué te parece si comenzamos por lo básico y nos cuentas qué es el Data Driven Marketing o el marketing enfocado en data? Claro, para mí el marketing que se enfoca en data, que usa datos, realmente parte de una premisa que es usando números a la hora de tomar decisiones para evitar sorpresas desagradables cuando lanzas un producto, un nuevo funcionamiento o una nueva campaña. El problema, María, a día de hoy es que 4 de cada 5 iniciativas innovadoras suelen demostrar que no traen el valor añadido que tú piensas. Simplemente los consumidores no están tan entusiasmados de tus ideas o de mis ideas como nosotros lo pensamos. Y ahí es donde el data nos puede ayudar a reducir la incertidumbre, y eso es lo que me refiero con Data Driven Marketing. ¿Cómo empezamos a implementar esta filosofía, esta cultura del dato dentro de los equipos de marketing? Claro, para mí hay un elemento que es importante, que tiene que ver con la cultura, que es, tú tienes que fomentar una cultura y aceptar una cultura donde se acepta que nadie sabe lo que una idea vale antes de probarla con el target, con la audiencia. Y si me permites, explico un poco más sobre esto, que es, yo antes de entrar en eDreams trabajaba muchos años en Danone, y en Danone sí que es verdad que se usaban datos a la hora de tomar decisiones, pero el approach era mucho más experience-driven. Si tú, por ejemplo, coges un anuncio de tele, verás que un anuncio de tele tiene varios elementos. Tienes el setting, los actores, la música, los mensajes, los supers, un montón de cosas. Era imposible testar todo esto, simplemente por un tema de tiempo y por un tema de dinero. Entonces, lo que pasaba es que Danone se fiaba mucho de la expertise de los directores generales, que ellos en sí habían hecho muchos anuncios, de los mejores creativos, diciendo, mira, este anuncio tiene que ser así, o asá, o asá. Y si tú tenías una idea diciendo, no, pero ¿qué pasa si este anuncio en lugar de tener lugar en la cocina, tiene lugar en el salón? Porque ahora mucha gente suele comer yogur en el salón. Te miraba raro y te diría, ostras, pero tú, con poca diferencia, ¿quién eres a proponer esto? Y eso es lo que en una buena e-commerce company, en una empresa donde se fomenta el data, es algo que se tiene que aceptar, que es, nadie sabe lo que una idea vale, como en este ejemplo la tuya, antes de probarla con la audiencia. Por lo tanto, todas las ideas son válidas, y eso es lo que un CEO debería fomentar y abrazar. ¿Te llegaron a comprar alguna vez una idea muy basada en datos, pero que a lo mejor los directivos, según su experiencia, pensasen que no era la idea correcta? Sí, en Danone como en eDreams, ¿no? Yo me acuerdo una vez en un anuncio en Danone, había estudios que demostraban que los productos se consumían mucho por las mañanas, pero igualmente el director creativo estaba convencido que tenía que ser un anuncio donde se proponía el uso del producto por la tarde, ¿no? Y entonces, demostrando esos datos, realmente luego he hecho cambiar la opinión del director creativo, y al final el anuncio tiene lugar por la mañana. Pero era un poco costoso, si te soy sincero. Hablábamos justamente de la toma de decisiones basadas en la experiencia, ¿no? Y de cómo pasar a esas decisiones basadas en datos, pero ¿cómo hacemos para poder, por ejemplo, identificar si una hipótesis es buena? ¿Cómo hacemos para probarla y realmente no gastarnos mucho presupuesto? Uh-huh. Yo creo que ahí hay muchas herramientas, sobre todo a día de hoy con el AI, que te permite precisamente recibir este feedback muy temprano en tu proceso de ideación, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, o en eDreams también, usamos mucho lo que llamamos el guerrilla research. Muchas veces salimos con un concepto a la calle o un dibujo de lo que podría ser el producto y preguntamos gente en la calle. Otra manera es hacer benchmarking de empresas que sí que sabes que ellos sí que usan muchos datos a la hora de implementar cosas. Yo, cuando trabajaba en una idea propia mía, había hecho una encuesta
que había compartido con amigos y dentro de 2 o 3 semanas había obtenido 300 respuestas, que también otra vez es una fuente de feedback, ¿no? Y luego lo que lo que había comentado al inicio, lo del AI. Creo que a día de hoy simplemente preguntando cosas a una mente de AI recibes feedback muy, muy bueno y muy válido. Creo que es importante matizar una cosa, si me permites, que es, yo creo que herramientas de obtener feedback muy temprano en tu proceso de ideación, hay muchas. Lo que sí que falta es un poco una escucha activa a la hora de recibir este feedback y adaptar este feedback. Y eso es un poco lo que nos pasa a todos, que nos enamoramos con nuestras ideas, con nuestras soluciones, en lugar de enamorarnos con el problema. Y eso es lo que hace que luego rechazamos un poco el feedback que recibimos, que es igual de importante. Decías de preguntar a la inteligencia artificial generativa, pero ¿cómo haces para identificar si lo que te está diciendo es una alucinación o realmente es cierto, ¿no? Porque no siempre al final tiene la razón, ¿no? Y hay veces que incluso te da un montón de datos que tú piensas que son reales y no lo son, ¿no? ¿Cómo haces para saber identificar que realmente lo que te está diciendo es correcto? Ya, entonces para mí ahí hay varias maneras. Una es usar varios, usar ChatGPT como Gemini, como otros, pero también luego comprobar esto con otras cosas que ves en otras empresas, ¿no? Por ejemplo, si me hiciera una cosa que luego veo que otras empresas que sí que sé que usan datos no implementan, entonces ya me surge la duda. Otra cosa que tampoco no hemos comentado que es importante matizar es siempre hacer recurso a los profesores, a la gente que tú sí que sabes que ellos saben de esta materia. Siempre puedes llamar y preguntar cosas que luego también puedes constatar si eso es verdad o no. ¿Y qué métricas son las que tienes en cuenta a la hora de identificar si realmente una campaña va a ser efectiva o no? Uh-huh. La verdad es que esto depende mucho del test que quieres hacer, ¿no? Lo que nosotros miramos mucho es el LTV, la conversión, también los clics, pero por ejemplo para campañas de awareness o consideración, miramos otras cosas, obviamente. Lo que sí que es importante es, antes del test, ponerse muy de acuerdo sobre cuál es la primera métrica y la secundaria métrica a la hora de evaluar si este test ha sido exitoso o no. Tener este debate de antemano y no después, porque ahí pueden surgir muchos debates, pero a nivel de métricas hay muchas. Típicamente el LTV, la conversión es lo que miramos nosotros. Seguro que en Danone o en eDreams has tenido algún momento un poco de que hayas llegado a una situación que no te la podías ni creer, ¿no? Que los datos te hayan llevado ahí. ¿Podrías compartir alguna experiencia de este tipo? Sí, bueno, de hecho en mi día a día, justo también hoy, también otra vez, uno de los datos era en plan como, ¿en serio? Esta hora no me lo esperaba mucho. Y esto construye sobre lo que hemos comentado antes, que es, nadie sabe realmente lo que una idea vale antes de testarla, ¿no? Y por eso, de hecho, es mucho más probable de que tu primera interacción, tu primer producto, tu primera campaña, tu primera idea no te sale como tú te lo esperas, que viceversa, ¿no? Y por eso es importante no quedarse mucho en el serio, en serio y estar triste o lo que sea, y más bien pasar vale, ¿qué me dice este data? ¿Cómo puedo yo iterar sobre el producto, la campaña que tengo para mejorar esto, ¿no? Y típicamente una campaña que hemos hecho donde yo sí que creía mucho en ello era una campaña con influencers, y hoy lamentablemente he visto los resultados y no es nada buena, pero no es nada buena porque es la primera iteración. Entonces hay que mirar los datos, hay que ver dónde exactamente en la conversión, en el funnel nos falla y qué es lo que entonces podemos mejorar precisamente en este punto para mejorar los resultados. ¿Qué hicisteis para tomar la decisión de hacer esa campaña de influencers? Ahí sí que hemos hecho mucho benchmarking, y luego hemos también hablado en este caso, con muchas agencias y con otros externos, que luego sí que ellos nos recomendaron que era algo que les funcionaba a ellos, y eso un poco nos ha driveado a probarlo nosotros también. ¿Alguna vez has tenido que cambiar una campaña de inicio a fin por lo que te decían los datos? Sí, entonces me acuerdo mucho a esta campaña que hemos hecho en Instagram. Era una campaña para atraer nuevos clientes a nuestro funnel, ¿no? Y habíamos visto que otras compañías aéreas suelen promocionar mucho esto de vuelos a partir de 9 euros o vuelos a partir de 5 euros, etcétera, ¿no? Y nosotros hemos lanzado exactamente lo mismo, la misma propuesta, y muy rápido hemos visto que esto no funciona con nosotros. Y nos ha sorprendido un poco porque básicamente habíamos hecho benchmarking y además sabemos que el precio es algo muy importante para el consumidor, y eso nos llevaba a probar esto, y luego cuando hemos visto los primeros resultados teníamos que básicamente pivotear y
cambiar la campaña totalmente. Y al final la campaña que mejor ha funcionado no era la de los precios agresivos, pero la de los precios no agresivos, la de los precios reales, ¿no? Porque un vuelo a 9 euros existen muy pocos, ¿no? Y entonces en nuestro caso precisamente lo que funcionó era el contrario de lo que habíamos pensado que funcionase. Cuando haces toda la planificación estratégica de cara al año que viene, ¿no? de marketing, entiendo que al final pues, la haces basándote en datos, pero ¿te encuentras con alguna desviación? ¿Eres muy preciso y al final acabas obteniendo los mismos resultados? Sí, al final es así, desde el mes 1 en el nuevo año te encuentras ya con sorpresas, ¿no? Porque cuando tú haces la planificación del año que viene, piensas mucho en lo que tú crees que podrá funcionar. Y como habíamos comentado antes, muchas veces tus ideas, los consumidores no están tan entusiasmados de tus ideas, ¿no? Y verás que, ostras, esta idea no funciona o no funciona tan buena y muy rápido tienes que iterar y venir con nuevas ideas que luego ellos sí que te permiten llegar a tu objetivo que te habías puesto para la marca o para la empresa. Y eso es lo que es algo muy curioso, ¿no? Que en un mundo cambiando, en un mundo cambiante a día de hoy, que ninguna planificación que tú haces al inicio del año es realmente estable. Es una iteración continua y al final de año te darás cuenta que las ideas que has acabado lanzando no eran necesariamente las ideas que has tenido hace un año. ¿Y algún dato muy, muy loco, muy raro que te hayas encontrado que incluso no sepas si hay que tenerlo en consideración o no sirve para nada? El dato más loco y más raro que me he encontrado me lo he encontrado hace poco, que es que el 40% de las acciones que tomamos en nuestro día a día se basan en hábitos. Esto significa que muchas veces el consumidor es en modo autopiloto, ni decide. Y cuando eso se trata de que el hecho de que tú tomas un café antes de trabajar, poco tiene que ver con mi negocio. Pero si son tus hábitos a la hora de buscar vuelos y buscar hoteles, ahí sí que tiene que ver mucho con mi negocio. Y ahí verás que es mucho más complicado convencer a un consumidor en autopiloto de cambiar de marca, probar otra marca, cambiar de producto, etc. ¿No? Entonces esto que es importante tener en cuenta, la creación de hábitos y cómo romper estos hábitos. Hay una pregunta que haces mucho en clase a nuestros alumnos, a mí me gusta mucho, te la voy a hacer. Seguramente ahora todos los alumnos, todos nuestros futuros alumnos que vean esta respuesta, Dieter, pues ya cuando la hagas en clase lo mismo te va a tocar cambiar de pregunta, ¿no? Pero tú siempre preguntas en clase que si tuvieses que abrir una tienda, por ejemplo, de pequeños en Madrid, pongámonos. ¿Cuál es el primer dato que a ti te gustaría saber antes de abrir esa tienda? Sí, es divertido que hables de tequeños porque a los tequeños le encanta a mi pareja. Yo no conocía a los tequeños antes de venir a España y antes de conocerla. Bueno, yo los conocí en España, de hecho, o sea, imagínate. ¿Ves? Entonces, cuando tú cuando tú tienes una idea nueva o lanzar un nuevo proyecto, básicamente yo siempre empezaría con cuáles son las assumptions, las cosas que tienen que ser verdaderas para que ese negocio tenga éxito, ¿no? Entonces, si ahora pensamos en esto de la tienda de pequeños, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería ser correcto para que esto funcionase, ¿no? Primero necesitamos una licencia, me imagino, ¿no? Necesitamos una tienda, necesitamos una receta de pequeños, necesitamos la materia prima, ¿no? La masa, el queso. También podemos mirar en qué pasa con la intolerancia a la lactosa, es algo creciente, ¿no? Hay un montón de cosas y si apuntas todo en una lista, probablemente tienes una lista de 100 cosas que tienen que ser verdaderas para que tu negocio o nuestro negocio de pequeños tenga éxito. Una vez que tengas esta lista, deberías mirar cuál de estas assumptions es la que más riesgo tiene en ser verdadera. Si seguimos con este ejemplo, recibir una licencia del Ayuntamiento de Madrid mucho riesgo no tiene. Creo que tenemos que cumplir con algunas cosas, tener un local limpio, hacer una petición, pero ya está. Pero hay otras que son mucho más riscantes, ¿no? Por ejemplo, si hay demanda o no. A ti y a mí quizás nos gustan los pequeños, pero quizás los madrileños no. Quizás prefieren el kebab, quizás prefieren brezel, porque yo soy alemán. Entonces es esto lo que quizás resultará ser la assumption más riscante y es lo que tú y yo deberíamos validar muy rápido. Y cuando hablamos de validar muy rápido, no hablo de comprar una tienda, abrir la tienda, probarlo. No. Idealmente, vamos a un supermercado, compramos pequeños congelados, los descongelamos y el sábado por la mañana nos ponemos en la calle, una esquina donde pensamos que vamos a abrir el local. Y miramos si hay demanda o no. Probablemente vendrá la policía, nos van a echar de ese sitio y volveremos por la tarde cuando hay otro turno
Y así obtenemos ya primeros datos. Para mí es esto, muy importante de validar tus assumptions que tienes y validar sobre todo la más riscante, porque una vez que has validado esta, puedes tirar adelante con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente. Y si tú te encuentras con una barrera y no la puedes validar, probablemente tu idea no tendrá éxito. Hablemos sobre el MVP, ¿no? El producto mínimo viable. ¿Cómo lo aplicas al marketing? Vale. El MVP para mí es clave matizar también que el MVP muchas veces empieza incluso antes de crear o de desarrollar, ¿no? En Idris muchas veces cuando nos encontramos con un problema que sí que está otra vez basado en datos, lo primero que hacemos es reunimos todos los equipos. A lo que habíamos dicho antes, que no siempre la mejor idea tiene que salir del equipo que más se ocupa de este tema, ¿no? Nos reunimos con los mejores, con varios equipos y hacemos una generación de ideas. Estas ideas luego las evaluamos sobre lo que llamamos el ICE Score, que es el score del impacto que pensamos que va a traer esta idea, la certeza, la probabilidad que podemos llevar este proyecto con éxito, acabarlo con éxito, y el esfuerzo que nos requiere hacer esta idea, ¿no? Y entonces, imagínate que salimos con 20 ideas, 30 ideas. Entonces, evaluamos las ideas y nos quedamos con 3, que tienen un score muy alto en el impacto, la certeza y el esfuerzo. Luego ya tienes un MVP, porque ya tienes un concepto descrito, a veces tienes incluso un dibujito. No hace falta ni preguntar a los desarrolladores o a los creativos de crear algo más. Con esto ya puedes ir a la calle, como habíamos dicho antes, y puedes hacer tus primeros estudios o puedes preguntar a amigos o familiares o otra gente qué opinan de esto. Y esto ya te permite aprender sobre qué tal esta idea. Luego, cuando pasas a los creativos y a los desarrolladores, ahí sí que inviertes ya tiempo y esto también te permite luego, cuando lanzas el test, de hacer este loop continuo de construir, medir, aprender. Construir, medir, aprender. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, con la primera iteración probablemente no será exitosa. Y por eso este loop de construir, medir, aprender es tan importante en Idris y en cualquier otra empresa de e-commerce. Siempre hablas de riesgo e incertidumbre. ¿Cómo manejas estos dos elementos cuando estás planificando una campaña? Yo defino el riesgo como el impacto económico de la incertidumbre, ¿no? Y ahí también te invito a una analogía, un juego, ¿no? Si quieres. Imagínate que yo te ofrezco dos sobres. Uno está vacío y el otro tiene 10 euros. Y te digo, mira María, puedes elegir entre uno de los dos sobres o te doy 3 euros en cash, sin hacer nada. Supongo que tú optarás por uno de los dos sobres, ¿no? Yo me arriesgo, yo voy a encontrar los 10 euros. Si fuesen más de 3 euros, lo mismo te decía que me dieses el dinero. Exactamente, ese es el punto, porque si hago el mismo juego y te ofrezco uno sobre el vacío y otro con 10 millones de euros, o 3 millones de euros en cash, supongo que vas por el cash. Mientras que la probabilidad no ha cambiado, porque es 50-50 de equivocarte, lo que sí que ha cambiado es el impacto económico, porque una vez pierdes 3 euros, otra vez 3 millones de euros. Y es ahí donde el tema del riesgo y reducir la incertidumbre es importante, y otra vez los tests y el MVP, la lógica de construir, medir y aprender nos ayuda mucho, porque imagínate que yo te digo, yo te ofrezco hacer un agujero en uno de los dos sobres si me das 20.000 euros. Este agujero se refiere a un test, ¿no? En el fondo un agujero es como te da datos, te permite ver algo, ¿no? Entonces imagínate que me das los 20.000 euros y tú intentarás dar con el sobre donde tienes el dinero. Y es ahí donde verás que los datos, los tests nos ayudan a reducir el riesgo y a reducir el riesgo reducimos también la incertidumbre económica que tenemos. Bueno, para que todos aquellos que están empezando, ¿no? con el Data Driven Marketing, que están empezando a implementar esta cultura del dato dentro de sus departamentos de marketing, ¿cuál es el error más común que deberían de evitar a toda costa? Yo creo que el error más común que nos pasa a todos es nos enamoramos de las soluciones de nuestras ideas y no tanto del problema. Y si te soy sincero, también me ha pasado a mí, ¿no? Antes de tener mis 3 hijas, no salía mucho, pero salía bastante, ¿no? Y siempre me gustaba ir a las discotecas y entrar en sitios donde sí que ya tenías ambiente y música buena. Y una vez incluso nos pasó que íbamos con mi mejor amigo y el portero nos dijo, no, aquí hay una fiesta fantástica, entrad. Y entramos y el sitio estaba vacío, no había nadie, pero ya nos habíamos gastado dinero. Y estaba muy frustrado. Y ahí tenía la idea, todavía me acuerdo, a la vuelta de este sitio vacío, con mi amigo diciendo,
¿No sería guay si tuviésemos unas videocámaras en las discotecas y podríamos ver vía live stream qué tal el ambiente dentro? Un poco como pasa en los resorts de esquís, ¿no? Que puedes ver si hay nieve, si hay gente, etcétera. Y me enamoré con esta idea, incluso hacía encuestas, había preguntado a mucha gente y había totalmente olvidado de mirar un poco alrededor mío, porque Google ya había solucionado este problema, porque en Google, en algunos sitios donde lo permites, que los sitios lo permiten, ya tú puedes ver a qué hora hay cuánta gente, ¿no? Había también aplicaciones como Foursquare, incluso aplicaciones, redes sociales que sí que permitían compartir tu ubicación. Ya, ese problema ya estaba Al final solucionado. invertiste tiempo, ¿no? Y esfuerzo en algo que realmente ya tenías la solución Pero ahí. estaba tan enamorado de mi idea de ver en mi aplicación el interior de la discoteca que no, ni pensé, por ejemplo, en los propietarios. Imagínate tú ser propietario de discoteca, ¿cuántas ganas tú tienes de enseñar una discoteca vacía? Cero ganas, ¿no? Y es lo que digo, volviendo a tu pregunta, el error más común es que nos enamoramos de la solución de la idea y no del problema. Y es lo que a toda costa deberíamos evitar. Completamente. ¿Qué pasa incluso cuando has tenido, ¿no?, esa idea que en función de tu experiencia o simplemente porque tú realmente crees en esa idea y piensas que es la idea correcta? Los datos te dicen todo lo contrario y haces todo lo posible por Exacto. poder validar esa hipótesis, Exacto, ¿no? exacto. De ahí también el punto de la humildad, de aceptar de que mis ideas no necesariamente son las mejores y los datos me dirán si son buenas, si no son buenas, y la iteración, que es tan importante. ¿Cómo va a ser el futuro del marketing, Dieter? ¿Cuáles son las tendencias y los nuevos avances tecnológicos que están marcando este paso hacia el futuro, ¿no? Porque parece que Meta, TikTok lo tienen bastante claro, ¿no? Y quería saber tu opinión. Yo creo que uno ya lo hemos hablado, que es el tema del AI. El AI y todo lo que te permite, porque al final, si tú tienes datos de tus consumidores, podrás crear experiencias hiperpersonalizadas. Básicamente tus resultados de búsquedas no van a ser iguales como los míos. Y eso es una cosa que sí que veo que cada vez más se aplica, ¿no? El otro es, quizás incluso antes de esto, es obtener estos datos de los consumidores. Muchas veces nos enfrentamos con consumidores que no quieren aceptar cookies o que el browser no comparte estos cookies. Y es algo que es un poco una mentira, ¿no? Porque muchas veces las empresas dicen, acepta nuestros cookies para que te hagamos ofertas más relevantes. Para que no tengas que pagar el paquete premium. Exacto. Y muchas veces las ofertas que nos hacen o estas trampas que has dicho tú no son más relevantes para nosotros, ¿no? Entonces no compartimos estos datos. Y entonces obtener esos datos de los clientes, que ellos los comparten contigo porque luego vean que tú realmente puedes crear una experiencia de valor para ellos, esto también es una clave que veo en el futuro que las empresas tienen que solucionar. Y lo tercero es todo lo que tiene que ver con el metaverso, sobre todo en el mundo de experiencias viajar. inmersivas. Exacto, porque ahí, en plan, yo a día de hoy reservamos un hotel y vemos las fotos, igual hay un vídeo, un Airbnb, igual te puedes hacer una idea, etcétera. Pero yo creo que en un futuro muy cercano, yo me esperaría poder estar en el piso, poder ver, en plan, qué tal este piso, cómo va, qué tal la distribución. Y eso es lo que realmente va a cambiar mucho cómo compramos los viajes y cómo afrontamos un poco nuestros nuevos retos en las empresas. Mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Definitivamente el futuro del marketing va a ser inmersivo. Meta, TikTok ya lo han visto venir, ya están trabajando en ello, hacia ahí vamos, ¿no? Pero también no olvidemos toda la parte de conexión emocional, ¿no? Y hablabas sobre la inteligencia artificial generativa y es verdad que te permite, ¿no?, esa hiperpersonalización, pero estamos muy acostumbrados últimamente a ver la forma de comunicar de las empresas está cambiando, ¿no? Y hay veces que la forma de hablar suena un poquito robotizada, ¿no? Que tú lees el copy, por ejemplo, en una red social y dices, joder, esto está escrito por ChatGPT, ¿no? Parece muy robotizado y no conectas tanto con lo que te está queriendo decir esa compañía porque realmente no te suena humano. Entonces, ¿cómo hacemos para luchar contra esto? ¿Cómo luchamos contra este fenómeno también de la inteligencia artificial generativa que está haciendo que quizá toda la forma de comunicar esté perdiendo ese alma, esa esencia humana que conecta al final con nuestro consumidor, ¿no? Con nuestro cliente final? Yo creo que la emoción, lo que dices tú, es muy importante, ¿no? Y porque si te fijas, las marcas que más usamos son las marcas hacia cuales más emociones tenemos, ¿no? Airbnb, Coca-Cola, lo que sea, ¿no?
Yo sí que creo que todo lo que es inteligencia artificial es muy al inicio de todo. Y creo que en 2, 3, 4, 5 años realmente todo esto será mucho más humano. Seguramente gracias a humanos y seguramente con mucha interacción de humanos, pero lo que ahora nos parece robótico, creo que en 2, 3 años ya no lo será. O al menos creo que habrá muchos humanos que van a trabajar sobre este problema y lo van a solucionar en un futuro cercano. ¿Cuáles son los principales desafíos éticos a los que nos enfrentamos con la inteligencia artificial generativa? Yo creo que hay muchos y hay varios, y cada vez que hay una tecnología nueva que disruptora, si lo puedo llamar así, siempre nos pasa esto. Acuérdate cuando se lanzó el Internet, acuérdate los primeros emails o incluso la tele. Creo que todavía mis padres en su día no me hubieran dejado tanto tiempo delante de la tele como al final he pasado, ¿no? Y todo esto se va a solucionar también otra vez en el futuro cercano. ¿Vamos a ver en un futuro cercano a iDreams haciendo experiencias inmersivas? Esto lo veremos. Lo que es verdad es que hay mucho interés por eso. Desde un lado del consumidor veo mucha demanda sobre esto, de tener estas experiencias inmersivas y realmente vivir las vacaciones antes de viajar. Porque realmente el momento de vacaciones es un momento de placer. Y muchas personas solo pueden viajar una vez al año, quizás una vez, 2 veces al año, y realmente no quieren ningún riesgo. Y muchas veces cuando vamos a hoteles o vamos a sitios, queremos estar seguros que nos encontramos lo que buscamos, y por eso estas experiencias inmersivas creo que tendrán un rol bastante importante en el futuro. ¿Crees que vamos a un futuro en el que viajar, ¿no? Hacer turismo sea una actividad de lujo y las experiencias inmersivas sean algo un poco más accesible para todos los ciudadanos, más low cost? No, creo que no. Creo que el viaje y lo que te da un viaje, la experiencia, experimentar una nueva cultura, esto no lo podrás quitar de nuestra vida, ¿no? Lo que sí podrás quitar es la incertidumbre. ¿Qué me espera ahí? ¿Cómo es este hotel? ¿Qué son las calles? ¿Qué tal la comida? Pero luego las ganas y experimentarlo, esto realmente lo tienes que vivir tú misma ahí, en situ. Bueno, eso que comentabas yo creo que es maravilloso, sobre todo para las personas con discapacidad, ¿no? Que vayan a ir a un hotel y ya sepan cuáles son las principales barreras, sobre todo físicas, ¿no? Que se van a encontrar en un hotel, ¿no? O en los diferentes monumentos turísticos que quieren visitar, ¿no? En ese lugar. Y yo creo que a nivel de accesibilidad es un gran avance, ¿no? También es verdad. También pienso siempre en un anuncio que ha hecho Booking.com, creo que hace 12 años. Era muy bueno. Tenías un padre detrás de él, tenías 3 niños, una madre estresada, y el padre estaba sudando antes de entrar en la habitación porque supuestamente era el padre que había reservado este hotel y no quería liarlo, ¿no? Permite decirlo, no quería cagarlo. Y entonces cuando abre el hotel y finalmente ve que la habitación es exactamente lo que él se esperaba y los niños estaban felices y también la mujer estaba feliz, esto realmente has visto como el padre en plan respiraba. Qué bien. Y esto también nos pasa mucho, ¿no? Esta duda, esta incertidumbre, y también podemos quitar estas también, como también la que habías dicho tú, exactamente. Bueno, la verdad es que es maravilloso. Yo lo vivo muy de cerca, ¿no? Porque mi madre está en silla de ruedas, entonces al final es una lucha constante encontrar hoteles accesibles, destinos accesibles, ¿no? Ya sea por la calzada o los monumentos que quieres visitar, incluso el acceso a la playa. Es complicado, ¿no? Entonces yo creo que si el futuro va hacia esas experiencias inmersivas, también nos van a facilitar la vida, ¿no? Mucho a todos, con independencia, ¿no? de cuál sea nuestra condición. Así que con ganas, ¿no? de abrazar este cambio. Y nada, ya se nos termina el tiempo, Dieter. Darte las gracias porque de verdad ha sido muy, muy interesante. Y gracias a todos los que nos han estado escuchando también desde sus casas. Como ya sabéis, tenemos un episodio todos los meses. Estamos disponibles tanto en nuestro canal de YouTube como también en Spotify. Ahí también podéis encontrarnos. El podcast se llama All Unities Data. Y nada, si os ha gustado, por favor, recordad darle a like y suscribiros al podcast. Hasta la próxima.